Es necesario si se quiere entender cómo la ciencia progresa que se desarrollen conocimientos científicos. Al tener la necesidad de encontrar la solución a un fenómeno, es comprensible que se necesite buscar un resultado, pero las sociedades no se embarcaron en el saber de la ciencia hasta que se tuvo la suficiente complejidad para lograr darle un porqué a las preguntas que se empezaron a plantear. Es de conocerse que la física busca la explicación a aquellos fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Al inicio de los tiempos pasó desapercibida. Por ejemplo, en la prehistoria, cuando nuestros antepasados descubrieron el fuego, no buscaron de dónde venía o el por qué, simplemente sabían que les ayudaría en su vida cotidiana, pero esto era porque aún no se desarrollaba la capacidad de razonamiento necesario para preguntárselo y mucho menos para averiguarlo. Con el paso de las eras, el ser humano empezó a ver con más detenimiento a su alrededor, buscando la explicación de las cosas, pero, sin embargo, aún se tuvo que pasar unos siglos más para que grandes pensadores comenzaran a dar respuestas, que aunque algunas estaban atribuidas a divinidades e intuiciones, fue el comienzo de una era de descubrimiento, pues se sabe que un descubrimiento es procedente de otro. Tal es el ejemplo de cierto filósofo griego que dijo que las cosas caen dependiendo de su masa. No obstante, casi 2 milenios después, un físico italiano dudó de esto y lo comprobó, dando por terminada una creencia que se tuvo por siglos. Es sorprendente la cantidad de cosas que pretendemos saber, pero en realidad no lo hacemos o simplemente simulamos saberlo. Por eso embárcate a lo largo de la historia, desde la física antes de los griegos hasta la época moderna, descubriendo experimentos trascendentales y escritos tallados en el tiempo, encontrando un nuevo mundo lleno de revelaciones y aumentando tu saber de lo que sucede a tu alrededor. La física antes de los griegos. A través de millares de años, el hombre llegó a adquirir un conocimiento instintivo y vago de la autonomía de los fenómenos de la naturaleza. Había logrado, guiado por la experiencia y el sentido común, un fondo de saber técnico. El empleo del fuego y el uso del pedernal, los recursos puestos en juego por el hombre prehistórico en la fabricación de armas y arados, las herramientas utilizadas en el tallado de la madera y piedra y más adelante los metales, así como la invención de la rueda para sus toscos vehículos, atestiguan que los comienzos de la física aplicada preceden en mucho la adquisición incluso de los más rudimentarios y modestos elementos de la ciencia física. En medio de una naturaleza hostil, el hombre primitivo tuvo que actuar antes de poder razonar. Las primeras civilizaciones históricas, como lo fueron Egipto, Mesopotamia, India y China, iniciaron la astronomía, las matemáticas y la geometría. La astronomía surgió por la necesidad de organizar los trabajos agrícolas según el inicio de las estaciones y pronto abordó cuestiones más complicadas. Por ejemplo, los egipcios podían medir el tiempo durante la noche según la hora de salida de determinadas estrellas y establecieron la duración del año en 365 días hasta el 2700 a.C. Las matemáticas se desarrollaron hasta el punto de poder realizar cálculos sencillos y resolver problemas que actualmente se plantean mediante ecuaciones de primero o segundo grado como respuesta a problemas geométricos prácticos planteados por la arquitectura o la agrimensura, entre otras. El que los problemas planteados no fueran triviales para la época lo atestigan el hecho de que muchas veces los procedimientos de solución se compilaban en tablas que se copiaban de generación en generación. Hasta nuestros días han llegado tablas astronómicas de problemas tipo, tales como encontrar las dimensiones de un granero a partir de su capacidad, hasta de las matemáticas. Sin embargo, fueron 3 civilizaciones las que hasta ahora se siguen recordando por sus contribuciones en las distintas disciplinas en las que se desempeñaron. Tal vez hayan escuchado de ellos, los babilonios, los cuales se ubican hoy en día en lo que es Irak, entre los años de 1792 a.C. a 1504 a.C., antiguo reino de Mesopotamia, quienes en materia de física lograron explicar el movimiento de la caída de una hoja, así como sus afirmaciones en que el Sol era el centro del universo y los movimientos de las estrellas. Una de las más grandes hazañas científicas de los babilonios fue un sistema de numeración y método de calcular. Como la mayor parte de los pueblos primitivos, usó al principio un sistema decimal sencillo, esto es, contaban por decenas, probablemente, como pensaba Aristóteles, porque el hombre tiene 10 dedos en las manos. Mas, como varios pueblos han comprobado, un sistema decimal no es idealmente conveniente. Se ha hecho notar con frecuencia que la aritmética hubiera sido mucho más sencilla si los hombres hubieran poseído 12 dedos en vez de 10. Entonces, probablemente habríamos contado por docenas usando el sistema duodecimal.
Algunas veces fueron los babilonios incluso más lejos en la misma dirección, dividiendo su lego en 180 cuerdas y la cuerda en 120 codos. También dividieron la circunferencia en 360 grados. Hay quien piensa que hizo esto para tomar el ángulo del triángulo equilátero como su unidad fundamental y dividiendo aquel en las usuales 60 unidades del orden inmediato inferior. Otros piensan que han podido entrar en juego en las cuestiones astronómicas. Cuando los primitivos babilonios trataron en un principio de medir el número de días que tiene el año, encontraron que eran aproximadamente 360. Más de 2000 años antes de Cristo, convinieron en llamarlo de 360 como una aproximación. Dividieron su año en 12 meses de 30 días cada uno e insertaron meses extras de cuando en cuando por la necesidad de evitar que el calendario se apartara en las estaciones. En fecha posterior, trazaron el zodiaco, senda por la cual el Sol, la Luna y las estrellas parecen viajar a través del firmamento, y lo seccionaron a 12 divisiones iguales, de manera que el Sol recorriera una cada mes. Era natural entonces dividir cada una de estas divisiones en 30 partes, una de las cuales recorrería el Sol en un día, y la circunferencia completa quedaba entonces dividida en 360 unidades iguales. Hay pruebas de que los babilonios no solo enumeraban las 12 divisiones del zodiaco, sino que también dividían el firmamento norte en constelaciones o grupos de estrellas y dieron a los nombres que conocemos. No viajaron por el hemisferio sur y, por tanto, no vería jamás las estrellas que rodean el polo sur del firmamento. En este, las constelaciones tienen nombres modernos, como el cuadrante y el telescopio, pero las constelaciones del firmamento septentrional llevan los nombres de figuras legendarias y de héroes de la antigüedad, lo que nos dice que las agrupaciones se hicieron y se les puso nombre en aquel tiempo remoto. Los astrónomos primitivos no supieron cómo medir con precisión las pequeñas fracciones del día. Ninguno lo hizo hasta que Galileo descubrió el principio del péndulo al comienzo del siglo XVII. Sin embargo, 2000 o 3000 años antes de la era cristiana, los sacerdotes de Babilonia registraban los movimientos planetarios con gran exactitud, especialmente los de Venus. Se dice que un templo poseía una biblioteca de tabletas de estas observaciones que databan de fechas anteriores al año 3000 a.C., en tanto que una serie posterior que comenzó al año 747 a.C. resultó muy valiosa para las generaciones posteriores de astrónomos. Los astrónomos babilonios de tiempos más recientes sabían la astronomía suficiente para predecir los eclipses, llegando a la conclusión de que el Sol se eclipsa siempre que la Luna pasa entre él y la Tierra, de modo que los tres astros queden en línea recta. Así que si el Sol, la Luna y la Tierra se movieran todos ellos en un mismo plano, habría un eclipse cada mes lunar. Sin duda, una civilización que con sus aportes e ideas ayudaron a las culturas posteriores a seguir con el avance de la física como de otras disciplinas. Así fue que la cultura egipcia, entre los años 2700 a.C. y 1000 a.C., formarían las pirámides, por lo que el conocimiento de la física, matemática y geometría era avanzado. Egipto y Babilonia estaban desde tiempos remotos en tan estrecho contacto comercial y cultural que inevitablemente tenían mucho en común. Los egipcios, como los babilonios, tenían una buena notación decimal para números enteros, pero fracasaron con las fracciones. En astronomía general, los egipcios estaban mucho más atrasados que los babilonios. No hacían sino anotar el aspecto del firmamento en varias ocasiones, y esto era por servicio religioso más que por estudio. Parece que allí no hubo ninguna curiosidad sobre por qué ocurrió en el firmamento las cosas tal como se manifiestan. Únicamente registraban los acontecimientos, desprovistos por completo de imaginación. Por otra parte, la geometría egipcia estaba probablemente muy adelantada respecto de la de Babilonia, lo que no es para sorprender. La inundación anual de la tierra por las aguas del Nilo significaba un retorno anual a la tarea, parecida a la de Sísifo, de delinear el plano de los campos, y esto dio especial importancia y estudio a la geometría. El papiro de Rin contiene cierto número de reglas para medir, como igualmente alguna información geométrica de género más abstracto, pero las dificultades del lenguaje con frecuencia oscurecen el significado. Un papiro descubierto más recientemente,
El papiro de Moscú, probablemente de fecha aproximada a 1800 a.C., presenta un conocimiento mucho más extenso de la geometría abstracta. Por ejemplo, contiene una fórmula exacta del volumen de una pirámide truncada, esto es, la parte de una pirámide de la que se ha separado, por un plano paralelo a la base, la parte que contiene la cúspide como si fuera una pirámide de piedra sin terminar. Contiene también una fórmula del área de un hemisferio, el cual determina que el hemisferio tiene 2 veces el área del círculo que forma su base. Esto es absolutamente exacto, aunque supone que el valor del pi, que es la relación de la circunferencia de un círculo a su diámetro, es distinto al que ahora se sabe, siendo este el valor atribuido generalmente en Egipto en aquel tiempo. Como los egipcios, existió una civilización al otro lado del mundo que hoy en día aún se reconocen sus atribuciones. Estos eran los ya conocidos mayas. Los mayas, quienes fueron pueblos indígenas precolombinos asentados en el suroeste de la región mesoamericana en los territorios de los actuales estados mexicanos de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, entre otros, reconocidos por su precisa arquitectura, lenguaje, entre otras áreas, como también por sus cálculos a los periodos de la luna y el sol, destacando en la astronomía, pues gracias a esta, los mayas contaban con un calendario de 365 días y fracción, conocían el año venusiano de 260 días y un mítico inicio del tiempo ubicado 3114 años antes de Cristo. En base a esto podrían predecir eclipses solares. La física durante los griegos. Curiosamente, los antiguos griegos pasaron de un periodo cosmológico en el que se indagaba sobre el principio de las cosas, aproximadamente siglos VI y V antes de Jesucristo, a un periodo antropológico en las últimas décadas del siglo V, en el que el hombre pasó a ser el centro de atención de los pensadores. Sin duda, un bosquejo de ciencias se inició en Grecia con los primeros grandes pensadores griegos, tendentes a explicar racionalmente los hechos, abandonando lo posible las creencias en sus argumentos. Pretendieron alejar a los dioses de los fenómenos naturales y solo requerirlos en explicaciones dificultosas. A los griegos se le atribuye la invención de la filosofía natural. Durante los griegos se buscaba explicar los hechos naturales. Muchas de sus ideas eran erróneas, planteaban explicaciones filosóficas, no físicas, no experimentaban, tenían pensamiento deductivo, no inductivo. Los griegos hicieron grandes aportaciones a la física, tanto en sus observaciones como en los conocimientos, pero ellos cometieron el error de no haber experimentado la realidad, y así no fueron comprobadas sus leyes. En especial, gracias a exponentes como Aristóteles, Tales de Mileto y Demócrito, por ser los primeros en tratar de buscar algún tipo de explicación a los fenómenos que los rodeaban, se les considera tan importantes en la historia de la física, y a pesar de que las teorías descriptivas del universo que dejaron a estos pensadores no eran verdaderas, estas tuvieron validez por mucho tiempo, casi por 2000 años, en parte por la aceptación de la Iglesia Católica de varios de sus preceptos, como la teoría geocéntrica o la tesis de Aristóteles. Algunos de los representantes más famosos de esta época fueron Arquímedes, 287 a 212 a.C., matemático, físico y griego, considerado el científico más grande del mundo antiguo, el cual algunos de sus aportes fueron: creó las leyes de la palanca, inventó la catapulta, la polea compuesta, los espejos concavos y el tornillo de Arquímedes, descubrió los teoremas sobre el centro de gravedad de figuras planas y sólidas. Se le atribuye a la célebre frase: dame un punto de apoyo y moveré la tierra y el cielo. Tales de Mileto, 600 a.C., quien hizo famoso por predecir un eclipse. Se cree que aunque él no tenía conocimiento avanzado en astronomía, al hacer uso de conocimientos matemáticos egipcios y también algo de astronomía babilónica, llevó al mundo griego a mejorar la idea de la astronomía de esta época. Pitágoras, 500 a.C. Él propone una Tierra con forma esférica, quizás más por la idea de la perfección de la esfera, que por razones científicas. También reconoció que la órbita de la Luna estaba inclinada hacia el ecuador de la Tierra, y fue uno de los primeros en reconocer a Venus como planeta y no como dos estrellas. Éxodo, 408 a 355 a.C., quien fue el primero en concebir el universo como un conjunto de 27 esferas concéntricas que rodeaban la Tierra, la cual a su vez también es una esfera.
Claudio Ptolomeo, 100 a 170 a.C., al que se le atribuye el catálogo de las estrellas, establecer normas para predecir los eclipses, descubrir las leyes de refracción de la luz. Siglos llenos de aportaciones que sin duda repercutieron en las eras venideras, tales como la Edad Media. La física en la Edad Media. Se ha dicho reiteradamente que ni los romanos, ni los árabes, ni el mundo cristiano de la Edad Media hicieron otra cosa que mantener y difundir las ideas heredadas de los griegos. Es cierto que la ciencia árabe y judía filtraba el pensamiento cristiano a través de la islamización de la península ibérica, esta inspirada en Aristóteles, pero se produjeron grandes polémicas que ayudaron a dar libre curso al pensamiento y preparación el terreno a los científicos posteriores como Copérnico, Da Vinci y Kepler, dando lugar en el siglo XIII al nacimiento de las universidades. Con el paso de los años y a la llegada de la Edad Media, se puede decir que no fue una gran época de hallazgos en ningún campo de Occidente. Lo trascendente fue que los escritos de Aristóteles fueron traducidos, aproximadamente en 1500, y así se buscaría mejorar el método científico y la búsqueda de nuevas teorías que derrumbarían el sistema aristotélico. Los experimentos matemáticos en esta época sirvieron bastante en la idea del método deductivo. Un filósofo que realizó sus estudios en esta época fue Bacon, el cual fue un continuador del método inductivo. Este reafirmó el valor de la ciencia experimental y, hacia lo contrario de Aristóteles, cambia la manera de ver a los fenómenos naturales. Esta época es considerada la etapa oscura de la humanidad, debido a que si alguien se dedicaba a explicar fenómenos en la naturaleza era considerado pagano. Algunos de los científicos que hicieron experimentos escondidos por el temor de ser castigados fueron Mendel y Da Vinci. En el siglo XIV coexistieron dos importantes grupos de profesores universitarios que potenciaron la física: los calculadores del Merton College en la Universidad de Oxford y la conocida como Escuela de Física de París. En la Edad Media, el intercambio entre las universidades era frecuente y las relaciones entre Oxford y París eran fluidas a pesar de los conflictos entre Francia e Inglaterra. Los calculadores aclararon términos como velocidad, aceleración, movimiento uniforme y movimiento uniformemente acelerado. Incluso demostraron el teorema de la velocidad media, que continúa una validez en la actualidad. Con el tiempo, sus definiciones y conceptos llegaron a las universidades europeas y a científicos como Galileo, precursor de la ciencia moderna. En París, un grupo de profesores, entre los que destacaron Jim Bourdain, Nicolas de Orsay, Albert de Sajonia, Enrique de Hertz y Marsilio de Ingrid, también impulsaron fuertemente la filosofía natural. Nicolas de Orsay, el más sobresaliente de todos ellos, introdujo la representación geométrica de los conceptos de la cinemática y fue el precursor de la geometría analítica. Sus dibujos utilizados en sus demostraciones fueron utilizados en Europa hasta el siglo XVII, ayudando también al desarrollo de la física moderna. Asimismo, introdujo debates importantes en los que argumentaba a favor de conceptos como el movimiento de rotación de la Tierra y lo que conocemos como principio de relatividad de Galileo. Sus argumentos sobre el movimiento de rotación de nuestro planeta fueron utilizados por Copérnico cuando presentó su modelo heliocéntrico en el siglo XVI. Los trabajadores en escuelas de física de París también se expandieron por Europa, aprovechando además que con el cisma de Aviñón, periodo en el que coexistieron dos papas, uno en Roma y otro en Aviñón, hizo que Marsilio de Ingrid y Enrique de Hertz se posicionaran a favor de Roma, abandonando París. Enrique de Hertz se instaló en Viena y parece que obtuvo la bula fundacional de su universidad, mientras que Marsilio de Heidelberg fue el primer rector de la prestigiosa Universidad de Heidelberg, Alemania. Ambos favorecieron la
expansión por Europa de las ideas y trabajos de la Escuela de Física de París. Pero sin embargo, a pesar de esto, la Edad Media es considerada la etapa oscura de la humanidad, pues no hubo muchas nuevas aportaciones, ya que la Iglesia ordenaba de castigo la quema viva a todo aquel que estudiaba la física o contradecía sus principios o creencias. Fue por eso que muchos grandes inventores italianos dejaron de ser productivos y la ciencia se pasó a Alemania, Holanda e Inglaterra. Una época llena de representación e ignorancia, en la cual la autoridad era más que la voluntad de aquellos que querían encontrar una nueva respuesta a lo que según la Iglesia era la ley. En el Renacimiento. A la llegada del Renacimiento, los sabios griegos emigran a Italia, con los manuscritos de Platón y Aristóteles. Los hombres habían estado convencidos del fin de una época y la ruptura de un mundo medieval. El hombre descubre lo que es la libertad y la inteligencia, junto con la corriente del pensamiento de esa época, la cual es el humanismo, el cual trata de un movimiento que busca mediante la enseñanza de gramática, historia, poesía y filosofía al cultivo de aprendizaje del hombre. El Renacimiento también fue una etapa en la cual se precipitan los grandes descubrimientos, y no solo el de América, sino científicos como tales. Nicolás Copérnico, uno de los eruditos de la revolución científica del Renacimiento, propuso en 1543 un sistema heliocéntrico en el que los planetas giraban alrededor del Sol, pero el detalle era que él pensaba que las órbitas planetarias eran circulares. Tycho Brahe, astrónomo danés, adopta una fórmula de compromiso entre los sistemas de Copérnico y Ptolomeo. Según su fórmula, los planetas giraban en torno al Sol, mientras que el Sol giraba al entorno de la Tierra. Galileo Galilei, insigne renacentista, estrechamente implicado en la revolución científica de la época, aporta grandes ideas a la astronomía, filosofía, matemáticas y física. Confirma en 1600 el giro de la Tierra alrededor del Sol y descubre leyes matemáticas de la caída de los cuerpos. Su trabajo más sobresaliente son el enunciado del principio de la inercia, la mejora del telescopio, instrumento con el que se realizó gran variedad de observaciones astronómicas, y el apoyo al movimiento copérnico, lo que le valió ser procesado por la Inquisición y condenado a arresto domiciliario. Johannes Kepler es la figura clave en la revolución científica renacentista por sus 3 leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol, expuestas en 1618, desarrolladas a partir del ajuste de la órbita de Marte a los extraordinariamente precisos datos de Tycho Brahe. En esta época el espíritu humano se dedicó a observar la naturaleza y a buscar su lugar en ella. Ante él se abrió un reino lleno de enemigas y secreto, un nuevo mundo, un cosmos de belleza extraordinaria en el que se intuía un orden sublime. Si antes se buscaba comprender la naturaleza desde adentro como un todo y siempre bajo la perspectiva del destino humano en el más allá, ahora la mirada se dirige hacia la abundancia de fenómenos que, por supuesto, se dirigen considerando como la obra de Dios, pero empezando a dar paso a experimentaciones y a comprobaciones de lo que se creía cierto, de la misma manera en que se comienza a desplejar la niebla de ignorancia y superstición, para recibir nuevos conocimientos y la realidad. Periodo clásico. Entre el siglo XVII y a principios del siglo XX, fueron años de descubrimientos en donde se exploraron nuevas teorías y áreas que quizás en el periodo antiguo no se habían explorado a profundidad. Se plantearon nuevos enigmas y surgieron célebres exponentes de la física, abriendo camino a lo que se conoce como el periodo moderno. Durante el siglo XVII la física se desarrolló considerablemente, dándonos algunos físicos y genios de la época, tales como Isaac Newton, quien nos dejó varios aportes, los cuales fueron descubrimiento de lo que se llama ley gravitacional universal, después de reflexionar la fuerza de gravedad que la Tierra ejerce sobre la Luna y al mismo tiempo sobre todos los objetos. Dentro de una serie de 3 libros,
en 1687 contiene lo que se denomina las leyes del movimiento. Estas explican el movimiento de todos los objetos. Él, con su teoría corpuscular, dijo que la luz estaba basada en partículas, que la luz era una onda. El matemático francés Denis Poisson, que en 1812 publicó su trabajo más importante relacionado con la aplicación matemática a la electricidad y magnetismo, describiendo las leyes de la electrostática. El científico Denis Heinz en 1819 descubre el electromagnetismo. El americano Joseph Henry en 1828 perfeccionó los electroimanes. Observó que la polaridad cambia al cambiar la dirección de flujo de corriente y desarrolló el concepto de inductancia propia. Michael Faraday en 1831 descubrió que cuando un imán y un alambre se acercan uno al otro pasa electricidad a través del alambre, estableciendo que el magnetismo produce electricidad a través del movimiento. Años después, Maxwell, con la ayuda de las notas de Faraday, ayudó a entender que los campos electromagnéticos se distribuyen sobre la superficie conductora. Rudolf Clausius en 1865 formuló la segunda ley de la termodinámica, la cual dice que en un intercambio de energía siempre se pierde algo de energía. John Thomson anunció el 30 de abril de 1897 el descubrimiento del electrón, aunque él no lo llamó así, lo llamó como corpúsculo en una conferencia impartida en la Royal Institutional en Londres. Por mencionar algunos claros, pues hubo otras tantas más que, aunque no tan conocidos, sus aportes fueron de igual importancia, pues también gracias a ellos tenemos lo que conocemos el periodo moderno de la física. Física moderna. La física moderna, también llamada física cuántica, comienza desde principios del siglo XX, en 1900, cuando el alemán Max Planck investiga sobre el cuanto de energía o quantum en latín. Planck decía que eran partículas de energía invisibles y que no eran continuas como se había expuesto en la física clásica. Con esto nace esta nueva rama de la física, la cual estudia las manifestaciones que se producen en los átomos, los comportamientos de las partículas que forman la materia y las fuerzas que la rigen. Por otro lado, tenemos a Albert Einstein, que en 1905, con su teoría de relatividad especial, postula que tanto el tiempo como el espacio son relativos y afirman que la velocidad de la luz es una constante fundamental de la naturaleza. Así es como Einstein refuerza lo planteado por Planck sobre la propagación de la luz como partículas de energía y que dichas partículas son fotones que siempre viajan a la velocidad de la luz. Una década después, en 1916, se formula la teoría de la relatividad general, la cual sustituye la ley de gravitación de Newton, algo más compleja y que pretende aunar la dinámica newtoniana con parte de las consecuencias de la primera teoría especial. Algunos otros representantes y aportes hechos durante esta época son James Chadwick, quien pudo realizar un experimento que demostró que el núcleo estaba hecho de protones y neutrones, completando lo hecho antes Rutherford. Enrico Fermi, el cual en 1939 un grupo de científicos dirigidos por Fermi usó los neutrones como balas para dividir al átomo, dando origen a la era nuclear. Murray Gell-Mann, en 1964, propuso que los neutrones y los protones no eran elementales como todos creían, sino que en vez de eso estaban compuestos de partículas pequeñas llamadas quarks. Es de conocer que el postulado básico de la física moderna indica que las partículas elementales que constituyen la materia están dotadas de propiedades tanto de onda como de partícula. La física clásica se basa en certezas, mientras que la física moderna en probabilidades. Gracias a la física moderna, hoy podemos contar con avances tecnológicos como los rayos X en televisor, entre muchas otras cosas. Experimentos cruciales. Hubo experimentos que cambiaron el modo en que entendemos el mundo hoy en día, y estos son algunos de ellos. En Italia del siglo XVI, el saber científico estaba mayormente conformado por teorías que no habían sido modificadas significativamente desde la antigua Grecia. Aristóteles había postulado que los objetos caen a distinta velocidad según su peso.
cuanto más pesados eran, más rápido era su caída. Uno de los experimentos más famosos de Galileo demostró que Aristóteles estaba equivocado. Galileo subió a la torre de Pisa y lanzó desde lo más alto bolas de distinta masa, que llegaron al suelo al mismo tiempo. Galileo postuló que si una pluma tarda más en caer que una piedra, no tenía nada que ver con su peso, sino con la resistencia que ejerce el aire en su camino hacia el suelo. En 1672, Isaac Newton hizo pasar la luz que entraba por su ventana a través de un trozo de cristal con forma triangular, o un prisma. El resultado fue la aparición de un espectro de 7 colores, los cuales correspondían con los colores del arco iris. Así demostró que cuando la luz blanca pasa a través de un cristal, ésta se descompone en luz de distintos colores, según sus longitudes de onda. Rutherford y sus colaboradores dividen el átomo. Los antiguos griegos creían que la materia estaba formada por bloques básicos, que llamaron átomos, una palabra que significa que no puede ser dividido. Sin embargo, a finales del siglo XIX, los científicos comenzaron a darse cuenta de que los átomos estaban formados por partículas más pequeñas. La división del átomo se consiguió con una serie de experimentos que tuvieron lugar entre 1897 y 1932, en los que se estudió de que las partes constaba un átomo y cómo estaban organizadas. Enrico Fermi demuestra la reacción atómica en cadena, 1942. A mediados del siglo XX, los científicos ya tenían claro cuál era la estructura del átomo, y gracias a los trabajos teóricos de Einstein, sabían también que la materia y la energía son la misma cosa, y que una pequeña cantidad de energía podía, en teoría, ser convertida en una enorme cantidad de energía, es decir, que de alguna manera debía ser posible dividir átomos para liberar gigantescas cantidades de energía. El italiano Enrico Fermi puso a prueba esta idea con un experimento que llamó la pila atómica. Lo que hizo fue disparar un neutrón hacia un átomo de isótopo uranio 235, con el objetivo de convertirlo en un átomo de uranio aún mayor. El uranio 236 tendría una unidad de masa más gracias al neutrón añadido, pero es tan inestable que inmediatamente se divide en dos átomos más pequeños. La masa total de los átomos menores sumada a la de los neutrones era inferior a la masa del isótopo de uranio 236 que los había generado, y esa masa perdida se había convertido en energía, según la famosa ecuación de Einstein. James Prescott Hurley, Teoría de conservación de la materia, 1843. En el siglo XIX, Hawley ideó un experimento para demostrar que el calor no era más que una forma de energía y que se podía obtener a partir de energía mecánica. Dicho experimento se conoce como experimento de Hawley para determinar el equivalente mecánico del calor. Antes del experimento de Hawley, se pensaba que calor y energía eran dos magnitudes diferentes, por lo que las unidades en que se medían ambas eran también distintas. La unidad de calor que se empleaba era la caloría. Con su experimento, Hawley se propuso demostrar que se podía elevar la temperatura del agua transfiriendo energía mecánica. Rosalind Franklin fotografía el ADN con rayos X en 1953. Aunque el descubrimiento de la estructura del ADN con su forma de doble hélice fue merecedor de un Nobel en 1962, un miembro del equipo científico sin el que el descubrimiento nunca hubiese sido posible, quedó fuera del reconocimiento. Se llamaba Rosalind Franklin y había muerto de cáncer en 1958 a los 37 años. Franklin fue la autora de una importante fotografía tomada por difracción de rayos X que sirvió para revelar una gran cantidad de información sobre la estructura del ADN. Estos físicos dieron a conocer de distintas maneras cómo demostraron sus teorías, algunos de una manera un tanto peculiar y otros empleando métodos más sofisticados. Esto nos deja claro que sin duda no hay límites para la física. Textos clásicos. Los escritos siempre han sido una prueba de algo que se quiere comprobar. Por eso, a lo largo de la evolución de la física, se escribieron y publicaron diversos textos clásicos, que tuvieron un gran impacto en la historia de esta disciplina.
resaltando varios de estos, entre los que se encuentran Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico publicó Movimiento de las esferas celestiales. Es una obra fundamental para este astrónomo, donde plasmó todos sus descubrimientos. Fue publicado hasta el año de su muerte en 1543. En esta obra, Copérnico pensaba que la teoría geocéntrica era demasiado complicado y quería proponer un modelo alternativo más simple y correcto. Este libro comienza con un prólogo anónimo, en el que se explica que el sistema propuesto constituye una hipótesis matemática para explicar mejor el movimiento de los planetas y otros cuerpos celestes. Galileo Galilei. Galileo Galilei publica Sidereus Nuncius, que significa mensajero sideral o gaceta sideral, en 1610. Habla sobre las últimas observaciones que reportó de satélites de Júpiter. En 1612 publicó otro escrito, Cuerpos que flotan sobre el agua o que se mueven en ella. En esta avanzada obra de hidrostática moderna, Galileo aseguraba, igual que Arquímedes, que los hielos y otros cuerpos flotan o se unen según su gravedad específica. Johannes Kepler. El sagrado misterio del cosmos. Es una obra y aporte científico de Johannes Kepler, el cual fue divulgado en 1596. Propuso que las relaciones de distancia entre los 6 planetas conocidos en ese entonces podría explicarse en términos de los 5 sólidos platónicos, circunscritos dentro de una esfera que simboliza la órbita de Saturno. Explica las teorías cosmológicas basadas en el sistema copernicano, en el que los 5 poliedros regulares de Pitágoras dictan la estructura del universo y reflejan el plan de Dios a través de la geometría. Francis Bacon señaló la importancia del desarrollo histórico-científico. A partir de entonces se definió una metodología, del cual expone en su libro El avance del saber, publicado en 1605. Posteriormente, en su obra La gran instauración del saber, publicado en 1620, propone un análisis del método científico cualitativo inductivo. Este consistía en elaborar una lista de elementos que componen al fenómeno, para después llevar a cabo una serie de pasos, entre ellos analizar, plantear hipótesis, experimentar y formular conclusiones. Isaac Newton. Uno de sus principales escritos de este personaje es Principios matemáticos de la filosofía natural. El libro lo publicó en 1687. Comienza con un conjunto de definiciones de los conceptos que va a utilizar. Define materia, cantidad de movimiento, fuerza íncita de la materia, fuerza impresa. Describe las 3 leyes que él propuso. Define a la materia como la cantidad surgida de su densidad y magnitud. Su publicación se había demorado enormemente, dado el temor que Newton tenía a que otros intentaran apropiarse de su descubrimiento. René Descartes. Este personaje tenía avances logrados en torno a las investigaciones. Le permitió establecer el método deductivo, en el cual confluyen los hechos medibles con los no medibles, ideas que plasmó en su libro Discurso del método, publicado en 1637. En aquella primera edición venía sobre el prólogo de los 3 tratados científicos contenidos en el libro, la dioptría, los meteoros y la geometría. Albert Einstein. En 1905 publicó en un artículo sobre la electrodinámica de cuerpos en movimiento. Einstein expone la teoría de la relatividad espacial, en la que asegura que no existe un punto fijo en todo el universo, ya que todo está en movimiento, y señala que la velocidad de la luz es una constante independiente del movimiento de otros cuerpos. James Clerk Maxwell. En 1873 publicó la monumental obra Tratado de Electricidad y Magnetismo, en la que presentó una síntesis del conocimiento de este tema. Maxwell formuló matemáticamente la ley de Faraday,
La síntesis fue hecha en términos de conjunto de ecuaciones, conocida como las ecuaciones Maxwell, que tenían como fondo físico los descubrimientos de Ampère, Faraday y Oersted. Fronteras y perspectivas. La física forma parte de las ciencias que más ha contribuido al desarrollo y bienestar de las personas. Gracias al estudio que se ha llevado a cabo desde hace años, con los distintos personajes que resaltan por sus contribuciones, se ha dado una explicación clara y útil de los fenómenos que se presentan en la realidad. La física es una ciencia que ante todo busca principios y leyes que se fundamentan en la experiencia adquirida del estudio. En los últimos siglos, la física se consideró sinónimo de la filosofía y sobresalientes de otra rama de ciencia como la química y matemáticas, pero en la revolución científica se logró hacer una ciencia más moderna. Las fronteras de la física son inimaginables, pero según los antiguos conocimientos, se decía que la materia estaba conformada por un centro de energía. Es increíble cómo el pensamiento de esos observadores de la realidad abrieron un gran panorama. En la época moderna, nuevos campos surgieron dentro de la física, tales como la hibridación de la física con la frontera del conocimiento químico hizo aparecer hacia finales del siglo XIX la disciplina conocida como física química. Materia condensada. La física de la materia condensada se ocupa de las propiedades físicas macroscópicas de la materia, tales como densidad, la temperatura, la dureza o el color de un material. Física atómica y molecular. La física atómica y molecular se centra en el estudio de las interacciones materia-materia y luz-materia en la escala de átomos individuales o estructuras que contienen unos pocos átomos. La física ha experimentado un gran desarrollo gracias al esfuerzo de los investigadores que ingenian, estudian y analizan los fenómenos y acontecimientos presentes en el universo, logrando formar grandes perspectivas para un futuro que podemos creer imposible, como todo lo que vemos acerca de la ciencia ficción, de poder teletransportarnos, llegar a ver automóviles flotantes y muchas más contribuciones. La física llegará a su fin el día en el que se deje de pensar.